Hola, me llamo Eduardo Dávila. Me dijeron que aquí hay un grupo de católicos que están buscando comprender mejor su fe. Y yo también quisiera participar, compartir con ustedes un recuerdo, un momento de mi vida que me ha dejado una huella muy profunda. Yo también estoy buscando, haciéndome preguntas. ¿Me permiten? ¿Puedo formar parte de la rueda, sentarme con ustedes y contarles? Aquí. Gracias. Por aquellos días, 1960, yo era un adolescente. Tenía frescas todavía las fórmulas aprendidas en mi catecismo de perseverancia. Seguramente el mismo catecismo que recitaron ustedes, o muy parecido. Recuerdo todavía aquellas largas tardes de mi infancia en que mi madre, catecismo en mano, con santa paciencia, me ayudaba a meterme en la memoria las respuestas que había que aprender para las clases de religión. 138. ¿Qué quiere decir la palabra iglesia? La palabra iglesia. Vamos, muchacho, más atención. Asamblea. Eduardo, si lo sabes. Asamblea o sociedad. Ah, sí. La palabra iglesia quiere decir asamblea o sociedad de los adoradores del verdadero Dios. Muy bien, de los adoradores del verdadero Dios. ¿Para qué fundó Cristo la Iglesia Católica? Cristo fundó la Iglesia Católica para que en ella todos los hombres pudieran salvarse. Bravo. ¿Quiénes tienen la obligación de pertenecer a la Iglesia Católica? Todos los hombres tienen la obligación de pertenecer a la Iglesia Católica porque es la única verdadera. Fuera de ella no hay salvación. 141. ¿Qué quiere decir católica? Católica quiere decir... Ah, sí. Católica quiere decir universal. Muy bien. ¿Por qué la Iglesia Católica es universal? La Iglesia Católica es universal porque está destinada a todo el mundo y todos los tiempos y se extiende por toda la tierra. Mamá, a todo el mundo, a todos los tiempos, en toda la tierra. Sí, eso es lo que dice acá. Lo has dicho perfecto. Qué grande es la iglesia, ¿eh? Inmensa. Bueno, hasta aquí era, ¿no? Hasta la 142. Sí, para mañana es hasta la 142. Bueno, por hoy ya está entonces. ¿Puedo ir a jugar con los de enfrente? Sí, pero un ratito nomás. Y al día siguiente en el colegio le recitaba al padre mis respuestas bien aprendiditas y el padre me ponía muy bueno en religión. Qué fácil era todo en aquel entonces. Qué fácil era decir y creer que la Iglesia Católica es universal porque es para todos los hombres y todos los tiempos. Qué bueno era ser y sentirse parte de una cosa que lo abarcaba todo, que era tan grande como el mundo entero. Pero aquellas palabras tan firmes, que sonaban tan reconfortantes, que daban tanta seguridad, fueron las que desencadenaron mis primeras dudas, mi primer sacudón. Por aquellos días conocí a don Adolfo, el librero. Don Adolfo, mi amigo don Adolfo. Tenía una pequeña librería de viejos cerca del colegio, un angosto zaguán atiborrado de libros hasta el techo. Cómo quise aquel lugar, cómo llegué a querer aquellas pilas de libros amarillentos, aquel olor a moho. Fue mi primera ventana al mundo. Un día, por casualidad, entré por primera vez en la librería de don Adolfo. Señor,
¿Tiene las rimas de Becker usadas? De esas pobres rimas se ha usado y abusado. Sí, sí, las tengo. Pasa, muchacho, pasa. Ya hecha la compra, nos pusimos a hablar. Y me quedé no sé cuánto ahí adentro conversando con don Adolfo. Cómo me atrajo aquel hombre. Todo lo que sabía, todo lo que conocía del mundo y de la historia y de la vida. Desde entonces volví a la vieja librería una y otra vez a preguntar por algún libro o por nada, simplemente por conversar con don Adolfo. Hola, ya estás aquí. Pasa. Justamente he estado acordándome de ti. Tengo un libro estupendo para comentar contigo. Una cosa sobre la religión de los mayas. ¿Sabes algo de los mayas tú? ¿Has oído hablar alguna vez del Popol Vuh? Es apasionante. Y era apasionante, realmente. Así me fui haciendo amigo de don Adolfo. Don Adolfo fue mi confidente, mi consejero. Fue más. Fue mi maestro, mi primer verdadero maestro. Me enseñó a ver y a entender el mundo. Me enseñó lo que nadie, ni en el colegio ni en casa, me habían enseñado. Me enseñó a razonar. Me enseñó a pensar con mi propia cabeza. De las creencias religiosas de don Adolfo yo no sabía nada. De eso nunca habíamos hablado. Daba por hecho que era católico, como mi familia, como mis compañeros, como yo. Bueno, como todo el mundo. ¿Qué otra cosa se podía hacer sino católico? Pero un día, comentando un libro de ciencia... ¿Qué te parece? El Pithecanthropus erectus. Así parece que fueron los primeros hombres, nuestros ilustres antepasados. Bastante diferentes a como nos pintan a Adán y Eva, ¿verdad? Y un poquito más antiguos. Dicen que este bicho ya andaba sobre sus dos patas hace más de 1.000.000 de años. Don Adolfo, ¿y entonces? ¿Y Adán y Eva? Mira, muchacho, claro, tú eres católico. ¿Y usted? ¿Usted no? Bueno, mejor sigamos hablando del abuelito Pithecanthropus, ¿eh? Don Adolfo, usted no es católico. Bueno, con un amigo como tú hay que ser sincero siempre. No, no soy creyente. Fue un golpe para mí. Un golpe en el que se mezclaban el asombro, la pena, el dolor. Que aquel hombre que sabía tantas cosas, que era tan bueno conmigo, el hombre más sabio y más bueno que yo había conocido, que aquel hombre no fuera católico. Pero, ¿por qué? ¿Por qué no es católico usted? No me preguntes esas cosas. Tú tienes fe, que Dios te la conserve. Mira, y si ahora que lo sabes prefieres alejarte, si crees que es mejor no seguir viéndome, y yo no me voy a enojar. No verlo nunca más. ¿Cómo? Por supuesto que seguí visitándolo, pero la revelación me había impactado. A la primera ocasión volví a la carga. Pero, ¿y por qué no es católico usted? Mira, muchacho, no vuelvas a eso. Quédate con tu fe y déjame a mí con mis dudas. Pero, ¿qué dudas? ¿Por qué? ¿A qué hablar? A mí me bautizaron como a ti. Hice la primera comunión como tú. Fui a un colegio católico, aprendí mi catecismo. ¿Y entonces? Pero llegó un momento en que empecé a ver el mundo con mis propios ojos y ver que las cosas eran tan distintas. La Iglesia católica, la Iglesia universal,
la que abarca a toda la humanidad y a todo el mundo y a todos los tiempos. ¿No era así como decía el catecismo? Y entonces, los tipos como yo, ¿será que no pertenecemos a la humanidad? Pero nada, no me hagas hablar. Hablemos de otra cosa. Cuéntame de ese compañero tuyo que se lastimó. ¿Está mejor? Pero yo no podía dejar a mi mejor amigo viviendo así, en el error. Y un error que podía costarle... No quería ni pensarlo. La vida eterna, la salvación. Porque bien clarito lo decía la doctrina. Todos los hombres tienen la obligación de pertenecer a la Iglesia Católica porque fuera de ella no hay salvación. Y en las clases de religión, yo oía al padre Pedro decirnos... Ya ven, pues, que es voluntad de Dios que todos los hombres, todos, absolutamente todos, entren en la Iglesia. Entonces, esa es nuestra misión, trabajar para llevar a todos los hombres a la Iglesia, único camino de salvación. Y yo sentía que mi misión era rescatar a mi mejor amigo, a Adolfo. Un día me pareció haber encontrado el gran argumento, el que echaría por tierra sus objeciones. Fue cuando el padre Pedro nos dijo... Miren, ¿saben qué es esto? El Anuario Católico Universal. De este año, de 1960. Lo acabo de recibir. Y hay datos que deben llenarnos de regocijo. Por ejemplo, ¿saben cuántos somos ya los católicos en el mundo? A ver, ¿qué les parece? Digan una cifra. Y debemos ser como 1 millón. 1 millón. Ya somos 550 millones. 550 millones. Hay 550 millones de católicos extendidos por toda la tierra. Ya ven qué verdad tan grande dice la doctrina cuando enseña que la Iglesia es universal. Aquel día, ni bien sonó la campana, salí corriendo triunfalmente hacia la librería de mi amigo. Adolfo, ¿a qué no sabe? ¿A qué no sabe cuántos católicos hay ya en el mundo? No va a adivinar nunca. 550 millones. Sí, ya sé. Ver Anuario Católico. Ahí lo tengo, en la mesa de novedades. No olvides que vendo libros. ¿Y qué me dice? ¿Qué le parece? Sí, a primera vista puede parecer una cifra imponente. Claro que un poco dudosa, ¿no? ¿Dudosa? ¿Por qué? Pero si está en el... ¡Ay! ¿Cómo está hecho ese recuento? ¿Quieres que te diga cómo? Contando como católicos a todos los bautizados. Mira los datos de tu famoso anuario. Francia, 83% de la población es católica. ¿Tú puedes tragarte seriamente que el 83% de los franceses sean católicos? Hoy, ahora. América Latina, 95% de católicos. Fíjate, todo el mundo. ¿Quién no es católico en América Latina? Pero aquí está nuestro propio país. Mira, según este angelical anuario, aquí el 97% somos católicos. Oh, vamos, ¿a qué llaman católicos? Yo también, cuando nací, me bautizaron. Seguramente a mí también me contaron como católico. Así es fácil juntar 550 millones de católicos. Pero bueno, demos por ciertos esos datos. Supongamos que en el mundo haya realmente 550 millones de católicos. ¿Y qué? ¿Cómo y qué?
Vamos, yo te he enseñado a razonar, a pensar con tu cabeza. A ver, geografía. ¿Cuál es la población mundial? ¿Cuántos habitantes hay en el mundo en estos momentos? ¿Habitantes en el mundo? Sí, sí lo sabes. Pero claro, eso no es de la clase de religión, es de la clase de geografía. Y no te han enseñado a relacionar una cosa con otra. En el mundo actualmente hay, ¿sabes cuántos? 3.000 millones de seres humanos. Sí, es cierto. Es malditamente cierto. Compara ahora. Pon por un lado tus 550 millones que tan feliz te tenían y por el otro los 3.000 millones de terráqueos. ¿Qué queda? Que los católicos son apenas el 18%, la sexta parte de la humanidad. Un grupo entre los demás. A eso queda reducida esa iglesia que se proclama universal, que pretende ser todos los hombres y todo el mundo. Por más que inflemos las cifras, apenas abarca una modesta sexta parte de la humanidad. Quedan más de 2.000 millones de hombres fuera de la iglesia, excluidos de la salvación. ¿Excluidos de la...? No, no diga eso, Adolfo. No diga eso. No soy yo el que lo digo, es tu Santa Madre Iglesia. Ven, míralos aquí, en el mapa mundi. Ahí están. Millones y millones que no conocen a Cristo ni lo reconocen como el Dios único y verdadero. Inmensas multitudes humanas que a 2.000 años de fundada la Iglesia siguen fuera de ella. ¿Qué hacemos con todos estos hombres? Óyelos, te están interpelando, te están diciendo, ¿y nosotros? Nosotros no existimos para Dios. Nosotros no somos seres humanos. ¿Ves? ¿Ves por qué yo no puedo volver a entrar en la iglesia? Porque yo me siento hermano de estos hombres, de todos. Yo también. Y quiero seguir sintiéndome hermano de todos, solidario con el destino de todos, sea cual sea. No puedo describirles cómo me sentí después de aquella conversación, cómo se me movió el piso. ¿Con qué convicción podía yo seguir recitando que la Iglesia es universal cuando después de 20 siglos de Iglesia los católicos seguíamos siendo una minoría, menos del 20%? Y eso, si es que estábamos bien contados. Y cuando me atreví a plantearle mi duda al padre Pedro... Bueno, sí, la iglesia es para todos, pero no todos han entrado en ella todavía. Este mundo de hoy está plagado de libres pensadores, de paganos pecadores que no quieren arrepentirse y convertirse. ¿Pecadores? Pero mi amigo Adolfo no era un pecador. Si era todo bondad, si era mejor que muchos de los cristianos que yo conocía. Y cuando intenté hablar con mi madre... Bueno, mira con lo que sales. ¿Quién te estará metiendo esas ideas raras en la cabeza? Si la iglesia dice que es universal, ella sabe por qué lo dice. Y punto. No hay por qué hacer más preguntas. Pero mamá, piensa. Ya llevamos como 2000 años de iglesia. Y por cada católico que hay en el mundo, todavía hay 5 que no lo son. Entonces, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? Oh, no sé, hijo, no sé. Dios sabrá. ¿No será que estamos equivocados? ¿Que Dios no quiere que todos los hombres entren en la iglesia? ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo no va a querer? A veces pienso que debemos ser nosotros los católicos los que tenemos la culpa de que las cosas anden así. Ah, sí, somos nosotros los que estamos fallando, que no somos suficientemente cristianos. Pero ¿y Dios que lo sabe todo? ¿No sabía que los cristianos íbamos a fallar? No, ninguna de aquellas explicaciones lograba convencerme del todo. Y si no me convencían a mí,
menos podían convencer a mi amigo Adolfo. ¿Sabe lo que pasa, Adolfo? Ahora usted tiene razón. Los católicos todavía somos pocos. Los hombres no están todos todavía en la iglesia. Pero va a llegar un día en que todos... ¿Sí? ¿Tú crees? Pues tal como van las cosas, no parece que vaya a llegar nunca ese día, ¿no? Dios no parece tener demasiado interés en hacer ese milagro. Al contrario, si en proporción los católicos cada vez son menos, la iglesia no crece, se encoge. Pero además, aun cuando ese día llegara alguna vez, ¿qué? ¿Cómo que? ¿Que ese día? Ni usted ni nadie podrá negar que la iglesia es universal. Ni aún así, muchacho, ni aún así. ¿Cómo? Dime, ¿cuánto hace que se fundó la iglesia? Uf, hace mucho. La iglesia tiene ya como 2000 años. Como quien dice, ayer nomás. ¿Qué son 2000 años en la historia de la humanidad? Ahora parecen muchos, pero ¿cuántos miles y miles de años llevaba ya de existencia la humanidad en ese momento? No digas que no lo sabes porque lo hemos visto juntos, sentados a esta misma mesa. La humanidad tenía ya 1.000.000 de años. Había hombres viviendo la aventura humana desde 1.000.000 de años antes de Cristo. Si redujéramos a 8 horas la historia total de la humanidad, ¿sabes a cuánto equivaldrían esos 20 siglos de la iglesia? No. A 1 minuto. Hace 1 minuto que existe la iglesia. Y pretende ser de todos los tiempos. Vaya pretensión. ¿Dónde está esa universalidad que dejó afuera 1.000.000 de años de humanidad? ¿Por qué llegó tan tarde? Si Cristo es el único Salvador, ¿por qué se acordó tan tarde de venir a fundar su iglesia? ¿Qué estaba haciendo Dios durante ese 1.000.000 de años? ¿Durmiendo la siesta? ¿Qué Dios tan injusto, tan distraído es ese que llega tan tarde con el remedio de su salvación? No sé, pero... No, Eduardo, no. La cosa tiene que estar por otro lado. Mira, querido Eduardo, el día que la iglesia se apee de su orgullo y reconozca humildemente... Sí, es cierto, los católicos somos unos pocos. Desde el principio fuimos una minoría y seguimos siendo una minoría y vamos a ser siempre una minoría. La iglesia no tiene el monopolio exclusivo de la salvación. Ese día volveremos a hablar. Pero entre tanto, ¿cómo quieres que crea en ese Dios en el que manda creer la iglesia? Ese Dios tan egoísta, tan inhumano, tan injusto, que deja perderse y condenarse sin culpa alguna a millones y millones de pobres tipos, simplemente porque él perdió el ómnibus y no llegó a tiempo para salvarlos. No, usted tiene que creer, Adolfo. Dios no es así, Dios es bueno. Dios quiere que todos los hombres se salven, que usted también se salve. Pero si casi estás llorando, perdóname, yo no tengo que hablarte de estas cosas. Me había jurado no hablarte más. ¿Por qué me tiras de la lengua? ¿Por qué perturbarte? Oh, basta, ¿eh? No vamos a hablar de eso nunca más. Nunca más. Pero ya era tarde. Ya la duda estaba sembrada. Y cuando en esos días en religión nos tocó leer los Hechos de los Apóstoles, cuando leí cómo los primeros cristianos, San Pablo y los otros, iban por esos caminos del Imperio Romano, de ciudad en ciudad, de aldea en aldea, fundando minúsculas comunidades que llamaban iglesias. Escuchen todos.
venimos a traerles la buena nueva de la salvación universal. Venimos en nombre del Señor Jesucristo a decirles... Oigan, ¿y quién es ese tal señor no sé cuánto que nadie lo conoce ni ha oído hablar de él? ¿Quiénes son ustedes? ¿De qué secta son? Nosotros somos católicos, universales. Universales. Ustedes, universales. ¿Oyen eso? Son 4 gatos locos y dicen que son universales. Y a mí me dolían aquellas risas. Pero si tenían razón, si era como para reír uno también junto con ellos. Un puñadito de predicadores, miembros de una secta minúscula, insignificante, y se decían universales. Ya en aquel entonces se decían universales. ¿Acaso no sabían que eran unos pocos, una ínfima minoría? ¿Cómo no lo iban a saber? Y entonces, ¿por qué universales? ¿Estaban rematadamente chiflados o como decía mi amigo Adolfo? No, Eduardo, no. La cosa tiene que estar por otro lado.